Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Aquí voy a hablarle un poco de este video. Lo voy a subir al YouTube. Y, ayer hablé algo al respecto. Entonces, había hablado de Zachary Sitchin. Él es el que empezó a escribir estos libros, estas historias. Pero el que supuestamente hizo estos hallazgos se llama Paolo Mathieu. Estuve yo investigando porque estuve tratando de encontrar la relación y este hombre, pues Paolo Mathieu, es educado en la universidad fundada por un papa conocido como Bonifacio. Entonces, mis amados amigos, esa universidad le llaman la Sapienza. Y si le ponen cuidado, pues van a encontrar una relación muy seria entre lo que viene siendo el Vaticano, lo que viene siendo Zachary Sitchin y todas estas historias que están haciendo creer a la gente. Entonces, mis amados amigos, cuando ustedes leen el libro de Enoch ven que la causa del diluvio fue por una perversidad, donde habla ahí por ejemplo, en el capítulo 8 del versículo 1, donde a las mujeres se les revela sobre el maquillaje, el uso del antimonio para ser atractivas. Cuando ustedes ven ahí Génesis capítulo 6, Bereshit 6, entonces ahí enseña, dice ahí en el capítulo 6, dice y cuando vieron los hijos de Yahweh que los hombres empezaron a tener hijas hermosas. Muchas personas, este versículo, este capítulo, solo se van por los seres celestiales, otros se van a la descendencia de Set y preguntan a qué se refiere, porque cuando ustedes leen la palabra, fíjese bien, y quiero que le pongan mucho cuidado, porque los primeros que se llegaron a las mujeres fueron estos 200 seres que bajan de los cielos, porque las codiciaron y las tomaron, pero en eso que las toman, también les revelan secretos. Dentro del secreto es el maquillaje, el adornarse, el ser complacenteras y todas esas cosas. Entonces ustedes lo pueden ver ahí en Bereshit, Génesis capítulo 4, donde habla 3 descendencias de Caín, que son 3 mujeres. Ahí les va a mencionar el nombre de cada una de ellas y pueden buscar lo que significa el nombre de cada una de ellas. Tiene relación con esto de lo que viene siendo el capítulo 8. Entonces, mis amados amigos, les vuelvo a repetir, cuando yo estuve investigando Paolo Mathieu, que es educado en la universidad romana, fundada por el clero católico romano, y que no es casualidad que el clero católico romano, sus estructuras sean semejantes a las serpientes. Eso no es casualidad. Cuando ustedes logran conocer realmente cuál es el origen del clero católico romano, si ustedes leen Ezequiel capítulo 8, cuando habla de unos sacerdotes levitas que se habían formado por parte de Moshe por medio de su hermano Aarón, que estas son las tribus de Leví.
como ahí en el capítulo 8 enseña que empezaron a entregarse a deidades paganas. Entonces esto pues obviamente esas deidades paganas se está hablando de los falsos Elohim, por decirlo con esas palabras, o como usted lo tienen, como dioses de Egipto. Entonces cuando ellos se empiezan a entregar a estas deidades es porque se mezclaron con los sacerdotes griegos, sacerdotes de Zeus. Entonces naturalmente el eterno Yahweh empieza a profetizar por medio de sus profetas, les empieza a revelar sobre esta molestia, y uno de ellos a quien le revela es a Ezequiel, por lo que estaban haciendo los sacerdotes. Entonces, cuando ya viene como hombre en el nombre de Yahshua, estos sacerdotes, cuando eran puestos en vergüenza, y que les llamaban por ejemplo, al que estaba en ese tiempo como el gran sacerdote, que viene siendo Cohen Gadol. Entonces aquí, mis amados amigos, por eso es muy necesario que lean la Biblia y que la entiendan, para que puedan comprender de qué se les está hablando. Cuando estos hombres miraron el conocimiento de Yahshua, el poder de él y todo eso, dice ahí la misma Biblia que empezaron a sentir celos. Entonces ellos estaban viendo el peligro de una reprobación por parte de sus, no sé decir perigreses o sus seguidores. Y esto pues obviamente les daba el poder con los emperadores, faraones y todo eso. Ellos eran muy influyentes, y hasta las fechas siguen siéndolo. Entonces, mis amados amigos, pues entonces el problema, mis amados amigos, que estos sacerdotes se entregaron a estas deidades de Egipto, que se le conocen como los Anunnakis sumerios, por parte o sea, cuando hace la escritura el tal Zachary Sitchin, un masón grado 33, líder de los Illuminatis en aquel entonces, parece ser que ya se murió. Este descubrimiento fue por 1974, yo había dicho por 1800, no, fue por 1974 y 1975 que se hace el descubrimiento de estas tablillas, y de ahí en adelante se empiezan a hacer las historias. Entonces yo decía, porque yo tengo discusión con algunas personas en el Facebook, porque hay uno que dice Anunnakis, el origen de los humanos, y otros nomás dice Anunnakis, dice dioses de Egipto, y bueno, son como 3 grupos en los que yo me he metido, y he visto que estas historias creadas, copiadas realmente de la Biblia israelita, o mejor dicho, de la palabra del Eterno, porque la Biblia pues ya fue formada por los hombres, pero pues era necesario que así fuera. Entonces, mis amados amigos, cuando ustedes empiezan a verla, porque ellos dicen, no, es que la historia es así y ellos la copiaron los de la Biblia. ¿Cómo puede ser posible que se haya copiado estas tablillas sumerias Anunnakis, las historias que ellos según esto cuentan, cuando se supone que fueron descubiertas después de 1970, después de eso? Y la palabra del Eterno pues está escrita, hablando de lo que viene siendo el nuevo pacto, que ustedes conocen como Nuevo Testamento, pues ya tiene arriba de 2000 años que se le fue dando la revelación a los profetas, que la escribieron allá como en el año 300 y cacho los católicos, después de las cruzadas y todo eso. La palabra pues se les dio a los Yaudín hebreos. Entonces, mis amados amigos, pero antes de eso pues ya existía la Torá, existía los 5 libros de la Torá, que es Bereshit, Génesis,
Bueno, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomios, que son los libros de la Torá, y cómo este libro de la Torá se fue ampliando con unas leyes de Moshe, que vienen siendo como los festejos, por ejemplo. Entonces, mis amados amigos, cuando ustedes leen todo esto y que ven Jeremías, Isaías, Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel, ahí en el capítulo 1, habla de un acontecimiento de la aparición de 4 seres con 4 rostros y con alas, y bueno, la descripción está interesante, y cómo habla de cuatro aros o 4 ruedas, cómo habla de un ser en especial en medio de ellos. Está muy interesante, todo esto, pues eso ocurrió mucho más antes de 2000 años, de lo que viene siendo la manifestación en nacimiento corporal como carne de Yahweh en Yahshua. Entonces, estos seres, mis amados amigos, pues obviamente, cuando ustedes ven la introducción de Anunnakis, ellos dan como los presentan como los caídos, o términos como eso. Entonces ellos mismos están aceptando que estos seres provienen del Creador, y otros ya están haciendo ver que ellos son los creadores. Salmos 82:6 sí menciona que son creadores, pero no de los humanos. Bueno, eso también hay que aclarar, porque ahí en Bereshit, Génesis capítulo 4, cuando es puesto a Caín como forastero, dice que en cualquier otra aldea que lo encuentre lo matarán. Entonces aquí cabe la pregunta de muchos: ¿de dónde surgieron esas aldeas? Entonces, cuando ustedes conocen la historia, por ejemplo, de México, que sus deidades eran serpientes, y entonces ustedes empiezan a sacar conclusiones, por ejemplo, por qué los aztecas tenían una cultura muy distinta a los que venían de acá, de lo que viene siendo Israel y todas esas partes, como por ejemplo también los negros, los hombres de color negro, porque estaban en un asunto tan atrasado. Cuando ustedes empiezan a investigar todas estas cosas, porque muchos piensan que los mayas tenían una tecnología por parte de ellos muy impresionante, y no es así. Los mayas y aztecas, incas y todo ello tenían como líderes estas serpientes de tecnología, y ellos eran los que, por medio de sus tecnologías de naves impresionantes, fueron que cortaban esas piedras, porque los mismos científicos dicen que esas piedras fueron cortadas como si fueran cortadas por rayo láser. Entonces la gente se hace bolas y anda creyendo cosas que pues historiadores han hecho, como este señor Zachary Sitchin, que ha hecho sus historias relacionadas con historias bíblicas, y entonces dice: no, es que esto sucedió esto sucedió por lo de Sitchin, Zachary Sitchin, y lo copiaron los hebreos judíos. Y les vuelvo a repetir, esto fue después de 1970, y lo de la palabra fue hace más de 2000 años. Allá por 300 y cacho es que se unen todos los libros que pudieron, porque no todos los involucraron, no todos los integraron, y entonces inicia la palabra como la Biblia. Pero por ejemplo, cuando los judíos hicieron la Biblia por parte de ellos, naturalmente después que los católicos le llaman la Betel. Betel significa casa de Elohim. Casa de Elohim va por la razón de decir Sukkot. Cuando ustedes leen la palabra profundamente, el cuerpo de él es la manifestación del maná, y el maná es la manifestación
de la palabra, de la ley. Entonces, todas estas cosas, para entenderlas, mis amados amigos, pues obviamente necesitan investigar, leer mucho la palabra, hacer oración, recibir revelación del Ruach HaKodesh de nuestro Padre Yahweh en Yahshua. Todo esto lo necesitan de Él para que puedan entender estas cosas. Por eso, mis amados amigos, cuando ustedes empiezan a ver esto de los Anunnakis, la palabra sí los menciona. Porque ustedes van a, como les dije, en Ezequiel van a ver seres impresionantes. También en Ezequiel capítulo 1. Por ejemplo, Salmos capítulo 18, en el 10, dice, y montó sobre un querub y voló sobre los cielos, hablando de Yahweh. En 2 Samuel 22:11 también dice lo mismo. Entonces, no todos los seres eran así en ese aspecto, porque ustedes lo leen en el libro de Hanoc, y también menciona que dentro de esos 200 seres que bajaron de los cielos y tomaron mujeres, dice que les salían sus penes como los caballos y se llegaban a las mujeres. Entonces, todas estas cosas sí las menciona la palabra. Ahora, referente a, por ejemplo, a las naves espaciales. Cuando ustedes se van a Ezequiel, capítulo 28, versículo, me parece que es el 15, déjenme estar seguros. Ezequiel 28, déjenme decirles. Y esto lo estuve yo tratando con una persona que me quedé yo con ciertas cosas en mi mente, porque él me dice que él escuchó una voz que le reveló el nombre de Yahshua, pero dice que no cree en la Biblia. Digo, hay una cierta contradicción ahí, porque la Biblia es la enseñanza de lo que Yahweh es. Pero estoy hablando de la Biblia israelita, Kadosh, mesiánica. No estoy hablando de la Biblia católica ni de la cristiana. Entonces ahí en el versículo 14, Ezequiel 28:14, en la Biblia Kadosh israelita Kadosh mesiánica, dice, ya al término del versículo dice, te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. Las piedras de fuego son cosmos, señores. Cuando habla de Elijah, que fue tomado del tornado y después viene un carro de fuego, ese es una nave espacial, mis amados amigos. Cuando ven ahí en Isaías capítulo 14, del 12 en adelante, donde dice, fíjese bien, cómo dice este ser maligno, dice, y pusiste en tu corazón y dijiste, subiré, fíjese bien, subiré sobre todos los cielos. Las traducciones son distintas. Una dice que escalaré, otra subiré, otras dice que volaré. Bueno, el caso es que las traducciones son distintas, pero hay que tener cuidado en poderlas comprender. Cuando dice que subiré sobre todos los cielos, naturalmente esto es volar. Y dice, y llegaré a la montaña más alta. Aquí es el punto donde tienen que tener mucho cuidado. Porque aquí está mencionando que estas montañas están volando. Y estas montañas, señores, estas montañas son naves piramidales. Dos naves piramidales que se menciona en Génesis, capítulo 2, que habla del reino del árbol de la ciencia y el árbol de la vida, son nada más ni nada menos que dos naves piramidales enormes, gigantescas. Cuando ahí en Mateo capítulo 4 dice que fue llevado a la montaña más alta, que este versículo lo toman los terraplanistas para decir que la tierra es plana, porque dice que lo subió a la parte más alta y le mostró todos los reinos de la tierra. No, señores, eso de donde que lo subió a la montaña más alta, el árbol de la ciencia, o sea, la nave piramidal, llamado el árbol de la ciencia, viene siendo algo así como esto. Y esto también lo pueden leer en el libro de Daniel, y dice que la parte superior de la montaña, una roca, dice que se desprendió sin ser cortada con manos humanas, y fue y golpeó los pies de la estatua. Todas estas cosas, pues naturalmente
necesitan poderlo comprender. El árbol de la ciencia, por eso no es raro, mis amados amigos, por eso no es casualidad que el dólar tenga una pirámide y que el dólar pertenezca a la familia Rothschild y que la familia Rothschild son serpientes, no son seres humanos. Ya se los he dicho. Y hay muchas cosas que les podría yo estar diciendo, pero en este caso de los sumerios, mis amados amigos, de los sumerios anunnakis, digo sumerios porque es la región de la Sumeria donde supuestamente encontraron estas tablillas o estas estatuas. Lo que yo dudo son las historias que ellos están haciendo. No dudo de la existencia de estos seres, porque la misma palabra habla en su forma de entender, dice dioses de Egipto. Pero son Elohim, pero no son el supremo, el absoluto, porque ven ustedes a Salmos capítulo 8, perdón, Salmos 82, versículo 6, dice, ustedes son Elohim, en su Biblia va a decir, ustedes son dioses, dice, pero todos ustedes hijos del Altísimo, el Yon es altísimo, cuando dice que son hijos, quiere decir que son creación de Él. Por eso cuando van a Hebreos capítulo 1:7 dice que ellos fueron hechos. Versículo 3 dice que es la manifestación, cuando se habla de Él, dice que Él es la manifestación de lo eterno, de ese poder. Y en el 7 dice que todos tus demás seres fueron hechos a esa imagen manifestada de Yahweh. Porque una es la manifestación de Él y la otra son las creaciones. Por eso esto es tremendo, esto es grande, esto es maravilloso. Entonces, pues mis amados amigos, pues yo he tomado mucho tiempo estudiándolo. Tengo años de mi vida dedicado a esto. Estoy viendo con alarma, con mucho preocupación, cómo es que astuciamente hacen ciertas historias y dicen, no, es que certificado por tal y ¿quiénes son ellos? Y dice uno, no, pues dice uno, son gentes. Ellos van a decir, sí, pero también los que escribieron la Biblia lo son. Por supuesto que son personas, pero obviamente que ellos fueron personas que recibieron la revelación por el Ruach HaKodesh, y la razón por la que yo confío, porque yo aún no necesito yo el pasaje de Apocalipsis 13 y 14 para creer en él, solo necesito ver que yo procedo de algo y que todo lo corporal procede de algo y que todo está formado por leyes, y las leyes dependen de un ser que le llaman el Gibor, porque es un conjunto de fuerzas o leyes que hace que todo se forme. Por ejemplo, estaba viendo un sacerdote en el YouTube y a ver si después les paso el nombre de este sacerdote, donde empieza a hablar según él el origen de la vida. Y dice que nadie sabe. Fíjense bien, nadie sabe. Lo que sí estoy de acuerdo es que el tiempo no, pero que nadie sepa el origen de la vida, pues es el que no lo quiere creer. Pero el origen, por ejemplo, él puso como ejemplo un huevo. Y fíjese bien, dice que a una cierta temperatura, ese huevo empieza a producir un ser viviente, que es un pollo. Fíjese bien, aquí hay la ley de que si no es a esa temperatura, no se desarrolla el pollo. Ahora, dice que por él mismo, si se le retira la temperatura, ya no se desarrolla. Así que no es por él mismo que se desarrolle. Entonces estuve viendo yo el video y empecé a encontrar contradicciones, porque primeramente necesita entender que todo es creado por leyes, que proviene de una ley o de un poder, y este es Yahweh. Entonces, todos mis amados amigos, todo lo que esta persona dice que los extraterrestres y etcétera, etcétera, no han podido lograr por lo de las adopciones. Esto de las adopciones lo escuché por otra parte, que por eso es que buscan y
determinadas personas para estar haciendo las investigaciones, pero fíjese bien lo que es el querer mantenerse ciegos. La creación del Eterno nadie la va a poder igualar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que me cronen a mí, fíjense, para que me cronen a mí necesitan de una célula de mí mismo. Ellos no pueden producir la célula por su ciencia. Ellos tienen que tomar células existentes. O también para crear otras cosas tienen que tomar... Para hacer otras cosas también tienen que tomar elementos existentes que provienen de ese Gibor. Así que jamás serán igual que nuestro Padre Yahweh en Yahshua HaMashiach. Entonces todos estos seres de los Anunnakis, mis amados amigos, cuando se habla de que fueron arrojados a las profundidades del abismo y que hablan de historias y que dicen no, es que estos seres se encontraron Biblias antes de la que tenemos nosotros. Señores, les estoy hablando simplemente el Creador, por su propia naturaleza, por decirlo con esas palabras, Él es ley, es poder, es energía. Entonces, si esta ley, este poder, esta energía no lleva una orden, se autodestruye. Fíjese bien, todas las cosas cuando se alteran se destruyen o se transforman. Por eso cuando leen ahí Romanos capítulo 23, cuando se altera la ley espiritual, entonces nace una ley carnal, que es la del pecado. Entonces, o se destruye o se transforma, pero nunca va a ser para bien, porque los híbridos y todo eso, cuando el Creador hizo las cosas, las hizo con sabiduría. Nosotros los hombres, los humanos, hemos echado a perder de la tecnología o de la ciencia que hemos recibido de las serpientes. Hemos echado a perder muchas cosas de nuestra naturaleza. La naturaleza está contaminada. Entonces la gente voluntariamente se engaña. Esto es terrible. Los seres estos sí están aceptados por estas personas que se contradicen a sí mismos, que sí son seres que provienen del Altísimo, pero a la vez lo niegan. Y dicen que creen lo que dice el libro de Hanoch y también a la vez lo niegan. Y dicen que la palabra del Eterno Yahweh es una copia de las historias Anunnakis, mas sin embargo las historias Anunnakis fueron entregadas después de 1970. ¿Cómo puede ser eso? Todo es una contradicción. La única verdad está en la palabra de nuestro Padre Yahweh. La verdad que muchos no quieren conocer y no quieren creer, porque se han ido a historias de la Mesopotamia, que sí ocurrió, pero no tal como ellos lo están platicando. Hubo la Sumeria, la Canaán, la Siria, la Persia, la Babilónica, la Egipta, la Grecia y finalmente la romana. La que actualmente muchas personas, por decirlo, la mayoría de las personas del mundo, lo están creyendo así. Entonces, mis amados amigos, pues por el momento este video lo voy a concluir por ahora. Después voy a dar uno con mayor datos, con más pasajes bíblicos, y que el Eterno Yahweh en Yahshua les dé Shabbat Shalom.